En este video vamos a ver las organelas intracelulares de la célula eucariota. Vamos a ver los peroxisomas, los lisosomas, el aparato de Golgi y los retículos endoplasmáticos, el liso y el rugoso. Vamos a empezar viendo la célula eucariota. Veremos que posee muchas organelas. Acá en el centro va a tener un núcleo. Este núcleo va a tener una cubierta nuclear. A su vez, este núcleo se va a continuar en unas estructuras llamadas retículos endoplasmáticos. Va a continuar primero en el retículo endoplasmático rugoso, que sería esta zona de acá, violetita, y luego este retículo endoplasmático rugoso se continúa en unas cisternas llamadas retículo endoplasmático liso. Vamos a empezar viendo el retículo endoplasmático, la primera organela que veremos en este video. Primero vamos a ver que es una extensa organela que forma una red de membranas en forma de cisternas o también túbulos. Vamos a ver que va a ir desde el núcleo o desde la envoltura nuclear hacia el citoplasma. Como vemos acá, va a estar la envoltura nuclear, la envoltura del núcleo, y se extiende desde acá, sigue hasta el citoplasma. Vamos a ver que se divide en dos porciones. Una que va a ser el retículo endoplasmático rugoso y otra que va a ser el retículo endoplasmático liso. Y vamos a ver que en cada compartimiento, en el rugoso y en el liso, van a haber proteínas exclusivas. Acá lo tendríamos. Toda esta porción con puntitos, todas estas cisternas con puntitos, son parte del retículo endoplasmático rugoso. Estos puntitos van a ser los ribosomas. Entonces, todas estas cisternas, todas estas, van a ser retículo endoplasmático rugoso. Y luego estas cisternas se van a continuar en túbulos que van a formar parte del retículo endoplasmático liso. Liso, retículo endoplasmático liso. Entonces se divide en estas dos porciones. Y si vemos acá, esta porción de acá, en la que se continúa sería el citoplasma. Y de acá que está cortado vendría de la envoltura nuclear. Acá estaría la envoltura nuclear. Muy bien, arrancaríamos con el retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que es una organela en la que se van a generar proteínas de secreción o de membrana, lo que significa que las proteínas que se vayan a secretar afuera de la célula se generan en este retículo endoplasmático rugoso. Y también las proteínas que formen parte de la membrana de la célula se generan en este retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que estos retículos solo están en células eucariotas. Las células procariotas no tienen organelas, ni retículo endoplasmático. Y lo vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso porque en las microfotografías electrónicas vamos a ver que se ven muchos ribosomas en su superficie. Vos, si le haces una microfotografía eléctrica o electrónica, vas a ver que se van a ver muchos puntitos, y esos son los ribosomas. Decimos entonces que es un retículo endoplasmático rugoso porque lo vemos con muchos ribosomas o muchos puntitos, y esos les dan el aspecto rugoso. Vamos a ver, como dijimos antes, que va a ir desde la envoltura del núcleo hacia el citoplasma. Imagínate que esto es el núcleo, tiene su envoltura, ¿no? Y esta envoltura se va a continuar dando lugar al retículo endoplasmático rugoso y esto continúa hasta el citoplasma. Vamos a ver que las proteínas que se generan en los ribosomas terminan en este retículo endoplasmático rugoso y se van a procesar y distribuir. Imagínate que en este retículo endoplasmático, acá estos puntitos, los ribosomas, se generan proteínas. En estos ribosomas generamos proteínas. Estas proteínas que están en estos ribosomas que se generaron acá van a ir adentro de este retículo endoplasmático y acá se van a procesar y se van a distribuir. O sea que se generan, o más bien como que se modifican y a su vez se distribuyen en toda la célula. Y también en este retículo endoplasmático rugoso se van a generar fosfolípidos de membranas. O sea, los fosfolípidos como fosfatilcolina, fosfatilserina, los fosfolípidos que forman a la membrana, también se generan en este retículo endoplasmático rugoso. Y por último, los lípidos y las proteínas que están en este retículo endoplasmático se suelen pegar a carbohidratos. Vamos a ver que hay enzimas que en este retículo endoplasmático rugoso unen a las proteínas con carbohidratos. Imagínate que tenés una proteína o un lípido adentro de este retículo endoplasmático rugoso. Bueno, van a haber enzimas que la unan a carbohidratos. Vemos como toda esta porción sería el retículo endoplasmático rugoso. Empieza en el núcleo y continúa.
Vemos cómo arranca en la envoltura nuclear y termina en el citoplasma. Y vemos cómo es rugoso porque tiene estos puntitos que son los ribosomas. Luego, este retículo endoplasmático rugoso se va a continuar en una serie de conductos llamados retículos endoplasmático liso. En cuanto a las funciones de este retículo endoplasmático rugoso, como dijimos antes, se generan proteínas de membrana o también se van a generar proteínas que vayan a alguna organela. Vamos a ver que hay organelas que tienen proteínas. Imagínate que hay una organela en la célula que tiene proteínas. Esas proteínas se generan en el retículo endoplasmático rugoso. También van a haber modificaciones posttraduccionales de las proteínas. Imagínate que una proteína se generó en un ribosoma y pasó al retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína puede plegarse de distinta manera, o sea, puede modificarse su estructura, o a su vez puede sufrir una glicosilación, lo que decíamos, que se le pegue un carbohidrato. También, como decíamos antes, se pueden generar los lípidos de las membranas plasmáticas, se generan y van a la membrana plasmática, y también vamos a ver que acá se circulan sustancias que no se liberan al citoplasma en este retículo endoplasmático. También se pueden detectar proteínas que se hayan formado mal en el ribosoma y se pueden reparar o degradar. Imagínate que nuestro ribosoma, el que genera las proteínas, generó una proteína en mal estado y pasó al retículo endoplasmático rugoso. Acá en este retículo endoplasmático rugoso, las enzimas que están ahí pueden o reparar esa proteína para que funcione y esté en buen estado, o directamente degradarla y separarla en aminoácidos. Y vamos a ver que las células que secretan muchas proteínas tienen un retículo endoplasmático rugoso desarrollado. Por ejemplo, hay células que liberan hormonas proteicas. Esas células tienen un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado. Acá vemos cómo los ribosomas generan proteínas y las envían ahí al retículo endoplasmático rugoso. Y acá este retículo endoplasmático rugoso se la va a plegar o se le van a agregar carbohidratos. Veríamos ahora el retículo endoplasmático liso, la continuación del retículo endoplasmático rugoso. Veremos cómo continúa acá y son una serie de túbulos. Continúa el retículo endoplasmático rugoso y se hacen como unas tubuladuras. Como vemos acá, es una organela que consiste en un entramado de túbulos membranosos que están conectados entre sí y se continúan de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que este retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas asociados. Vemos que no están esos puntitos, ¿ven? Acá no están esos puntitos. Acá los estoy dibujando, pero no están como el retículo endoplasmático rugoso, ya que este liso tiene otras funciones. Y vemos que va a ser muy abundante en células que se encarguen del metabolismo de lípidos, de la detoxificación y del almacenamiento de calcio. Ahora nos vamos a meter más en estas funciones. Vamos a ver las funciones de este retículo endoplasmático liso. Para empezar, vamos a ver que se encarga de detoxificación de las sustancias nocivas en la célula. Cualquier sustancia que sea tóxica en la célula puede ser detoxificada por las enzimas que se encuentren en este retículo endoplasmático liso. También se pueden generar lípidos como el colesterol, lipoproteínas y fosfolípidos. Imagínate que tenés acetil-CoA, ¿no? Acetil-CoA. Puede parar a este retículo endoplasmático liso y se transforma en colesterol, que puede ir a la membrana o puede generar otras funciones. O imagínate que hay calcio acá en el citoplasma. Puede ir a este retículo endoplasmático liso y almacenarse. También, imagínate que tenés ácidos grasos y aminoácidos y demás. Se mete este retículo endoplasmático liso y te generan proteínas. Y lo mismo con los fosfolípidos. Y como decíamos recién, también va a ser un reservorio de calcio. Hay muchas células que necesitan mucho calcio y ese calcio lo almacenan en este retículo endoplasmático liso. También tiene función de transporte celular, ya que puede transportar vesículas con proteínas. Bueno, ahora veremos el aparato de Golgi. Vamos a ver que el aparato de Golgi son muchas cisternas y estas cisternas se llaman dictiosomas y a su vez van a haber vesículas también formando este aparato de Golgi. Vamos a ver que en cada cisterna hay proteínas distintas, ya que en cada cisterna se hace una función distinta. Y vamos a ver que es una organela con polaridad, o sea que tiene distintas caras. Va a tener una cara que esté más cercana al retículo endoplasmático rugoso, que es la cis, es esta de acá. Luego una región medial, que es esta región medio,
y una cara trans, que va a mirar hacia la membrana plasmática. Para entender mejor esta polaridad, vamos a verlo de la siguiente manera. Acá podemos ver el aparato de Golgi. Vemos que acá, esta zona acá que estoy marcando en rojo sería su cara cis, que está más cercana al retículo endoplasmático rugoso. Luego acá estaría su cara medial, las vesículas que lo acompañan, y por último acá estaría la cara trans, la cara que está más cercana a la membrana plasmática. Acá lo podemos ver más de cerca, esta sería su cara cis, con todos sus dictiosomas, o sea con todas sus cisternas. Acá podemos ver las vesículas, luego acá su región medial y su cara trans, y acá más vesículas. Vamos a ver ahora el transporte vesicular del aparato de Golgi. Podemos ver que puede transportar vesículas de dos maneras, mediante el transporte o la exocitosis automática y la otra mediante la exocitosis regulada. La exocitosis no regulada o automática, lo que va a pasar es que el aparato de Golgi va a secretar estas vesículas con sustancias adentro, con proteínas, y las va a enviar afuera de la célula. Las envía fuera de la célula. Y a su vez, proteínas que están pegadas en esta vesícula van a quedar pegadas en la membrana. Entonces se liberan afuera y esto no tiene ninguna regulación, o sea, es automático. Y en cambio, acá, la forma regulada de exocitosis, lo que va a pasar es que va a llegar un ligando, este ligando se pega a un receptor y ese receptor hace que se libere una vesícula afuera de la membrana, o sea, la vesícula se libera fuera de la membrana. Vamos a ver la digestión celular. El aparato de Golgi va a tener la capacidad de liberar vesículas con proteasas e hidrolasas. Y lo que pasa es que cuando libera vesículas con proteasas e hidrolasas, esas vesículas se van a llamar lisosomas. Y esos lisosomas se pueden unir con vesículas que tengan material externo a la célula, como en este caso. Esta sería una vacuola fagocítica. Cuando se unen con las vesículas con material externo, ese material externo termina siendo degradado y nos va a dar una vesícula que tenga estas proteasas y enzimas del aparato de Golgi y a su vez va a tener los desechos de esta molécula que se degradó. Y esos desechos pueden quedar en el citoplasma o pueden ser liberados hacia afuera de la célula. Entonces esta sería la digestión celular. Una vesícula atrapa un material externo, ese material externo es degradado por un lisosoma y queda una vesícula con los desechos y las proteínas. Veremos ahora los lisosomas. Estos son los lisosomas. Van a ser organelas que se generen en el aparato de Golgi. Estos lisosomas van a estar rodeados por una membrana. Y como dijimos recién, se van a formar en el aparato de Golgi. Vamos a ver que se pueden fusionar con endosomas o fagosomas. Un endosoma va a ser una vesícula que tenga material a degradar, pero ese material a degradar va a venir de adentro de la célula. Y un fagosoma también va a ser una vesícula con material a degradar, pero ese material a degradar va a ser de afuera de la célula. En cuanto al tamaño de los lisosomas, va a variar entre 0,02 y 0,5 nanómetros y, como decíamos antes, va a tener enzimas hidrolíticas y proteolíticas que van a trabajar a pH ácido, alrededor de 5. Estas enzimas van a venir del retículo endoplasmático rugoso y van a ser atrapadas en estos lisosomas. Estas enzimas pueden hacer heterofagia o autofagia. Heterofagia es cuando degradan material de origen externo y autofagia es cuando estas enzimas degradan material de origen interno, de la propia célula. También vamos a ver que la membrana del lisosoma va a poseer bombas que van a mantener bajo el pH de los lisosomas. Imagínate que esta es la membrana del lisosoma y acá tiene su bomba. Lo que hace esa bomba es agarrar hidrogeniones y meterlos hacia adentro del lisosoma. Y cuando este lisosoma tiene muchos hidrogeniones adentro, el pH de adentro se mantiene ácido, o sea, se mantiene alrededor de 5. A su vez, los lisosomas se van a dividir en dos grupos, los lisosomas primarios y los secundarios. Los lisosomas primarios van a ser los que surjan del aparato de Golgi. O sea, el aparato de Golgi va a generar estos lisosomas primarios. Y estos lisosomas primarios van a contener dentro enzimas hidrolíticas, como las hidrolasas. Son las que degradan y separan a los aminoácidos de las proteínas. Estas enzimas que están adentro de los lisosomas primarios se generan y se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Y a su vez estas hidrolasas, lo que va a suceder es que en el aparato de Golgi se las va a glicosilar, o sea, de que se les agrega un carbohidrato.
En este caso, a las hidrolasas se les va a agregar una manosa 6-fosfato. En cuanto a los lisosomas secundarios, van a ser los lisosomas primarios en conjunto al material a degradar. Es cuando un lisosoma primario se fusiona con una vesícula con material a degradar, y eso te da al lisosoma secundario. Cuando este lisosoma primario se une con un material que viene del exterior para hacer fagocitosis, se va a llamar fagolisosoma, y este fagolisosoma sería un tipo de lisosoma secundario. En cambio, cuando hay una vesícula de un material interior de la célula para degradar y esto se une con un lisosoma primario, se va a llamar autofagolisosoma. Y vamos a ver que los residuos que queden de esta degradación del material van a quedar en la célula, o pueden quedar en el citoplasma o se pueden expulsar afuera de la célula. Acá veríamos cómo en el retículo endoplasmático rugoso se generan las citrolasas, luego pasan al aparato de Golgi, se les agrega una manosa 6-fosfato y se liberan en forma de lisosomas. Luego estos lisosomas, que son lisosomas primarios, estos dos, se pueden unir con una vesícula que tenga un material del exterior y formar un fagolisosoma, o se pueden fusionar con una vesícula que tenga un material del interior y se forme un autofagolisosoma. Estos dos serían lisosomas secundarios. Y acá te quedan lisosomas o vesículas con materiales de digestión. Por último veremos los peroxisomas. Los peroxisomas son otras organelas, las cuales son una membrana que van a tener adentro muchas enzimas, más de 50. Y estas enzimas van a ser las peroxidasas. Vamos a ver que los peroxisomas se pueden generar de dos formas. Puede ser por crecimiento y división de un peroxisoma preexistente. O sea, un peroxisoma que ya existe crece y se va a dividir formando otro peroxisoma. O si no, también por generación al partir del retículo endoplasmático y de las mitocondrias, cuando no hay peroxisomas previos. Imagínate que en la célula no existen peroxisomas. Lo que va a suceder es que el retículo endoplasmático y las mitocondrias los generen desde cero. En cuanto a las funciones de los peroxisomas, vamos a ver que llevan a cabo dos procesos importantes. El metabolismo de lípidos. Los peroxisomas se pueden encargar de agarrar ácidos grasos de cadena muy larga y degradarlos. Por eso decimos que están relacionados con los metabolismos del lípido. Y también puede hacer protección celular frente a peróxidos y moléculas oxidativas perjudiciales. Las enzimas que están adentro de los peroxisomas pueden degradar unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno, como peróxido de hidrógeno, anión superóxido o radicales hidroxilos. Pueden degradar estas moléculas los peroxisomas. Y estas moléculas, al ser muy nocivas para la célula, pueden generarle daño, pero vienen los peroxisomas con sus enzimas y los degradan. En cuanto a las enzimas principales de los peroxisomas, pueden ser las catalasas, que se encargan de degradar los peróxidos de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, y la urato oxidasa, que esa enzima no está presente en células humanas.